sin poder reaccionar. Gracias por venir, Sergio. Nada, al contrario. Una masa siempre, lo tuyo. Gracias. Hablamos hace un rato de espionaje, de lo oscuro, de las catacumbas, de los servicios. Cuando vos lo denunciaste, cuando vos denunciaste que había cosas raras, que había ataques, que te sonaba el teléfono todo el tiempo, que era justo en determinadas horas, ¿sentís que te creyeron? En ese momento no, ahora está saliendo a la luz. Si nos ponemos a ver lo de D'Alessio, que es un don nadie, básicamente, y tenía toda esa estructura, servicios, toda disposición, no es lógico que la Gendarmería, Patricia Bullrich y todo ese equipo no tengan más poder y más gente a disposición para hacer lo que hicieron. Claro. Entonces ahí es donde empieza que hace más de un año yo me presenté a declarar en esto que yo decía que a mí me seguían, que sentía que... porque ya había pasado cuando secuestraron los celulares, donde yo había conversaciones mías, donde había fotos, capturas de pantalla del celular de Andrea, fotos de al lado mío, pasando, bueno, varias situaciones, incluso de tener a alguien relatando lo que habíamos dicho en una marcha. Perdóname, cuando secuestraron los celulares de los quién? Celulares, perdón, de los gendarmes, cuando se hace el primer secuestro de computadoras, discos rígidos, cámaras de foto y celulares, había 21 celulares. De esos 21 celulares había solamente 7 que tenían activado el GPS, cuando es obligatorio en la fuerza de seguridad. Que lo tengan todos. Claro. El de Nochetti nunca se peritó, nunca se pidió. Y en esos celulares había mensajes, conversaciones mías, relatando donde yo estaba en tal momento, lo que estábamos haciendo. Entonces, eso estaba comprobado. Cuando yo después sigo sosteniendo que sentía seguimiento, que estaba en un bar y tenía a alguien, incluso en un momento en un hotel tuvimos una nena de 8 o 9 años durante 2 días, escuchándonos hasta que en un momento se le dispara el celular y se escucha la voz de Andrea, y ahí nos quedamos paralizados, la nena desapareció, nunca más. Todas esas situaciones las denuncié ante Martín Irurson hace más de un año. ¿Y? Todavía estamos esperando que el juzgado que está a cargo de Rafecas me cite a declarar, porque yo fui como testigo en una causa que se presenta como denunciante Miriam Bregman. Una causa en la que vos denunciabas haber sido Yo espiado denunciaba eso. Y mientras buscabas a Santiago. Claro, y después, en junio, salta que yo tenía intervenido el teléfono. ¿Por qué? Porque no nos enteramos por la justicia, nos enteramos porque a través de Infobae publican unas supuestas escuchas mías, que yo no tuve acceso a escucharlas, no sé si son o no son, pero ahí es donde salta que yo tenía intervenido el teléfono. Siendo que retrocedemos al 2017, el juez Otranto, cuando ya estaba siendo recusado... El primer juez que llevó la causa. Juez, él y la fiscal Ávila habían pedido la intervención de mi teléfono, o sea que mi teléfono estuvo intervenido todo ese cuando tiempo el juez no estaba. Cuando llega Geral, encuentra que yo tenía intervenido el teléfono, en vez de agarrar y decir, bueno, esto es gravísimo, se calla la boca, y después cuando salta, él dice que había pedido que se interrumpiera la intervención de mi teléfono. Pero Geral, digamos que también fue cómplice de eso, al saber que a mí me había intervenido el teléfono y no dijo absolutamente nada. Cuando estaban espiando y siguiendo a nosotros que éramos las víctimas, en vez de buscar o intervenir el teléfono de quienes eran los que habían participado en la desaparición forzada de Santiago. A eso se la dejaron pasar todas. Totalmente. Entonces ahí es donde yo cuando veo, y el jueves pasado fui a tribunales porque me parece que lo de Padilla es cuando hay que criticar, se critica, y cuando hay que apoyar, en este caso me parece que un juez que sale todo esto a la luz, hay que contenerlo también, y no es que es un... O sea, hoy sería un héroe, pero en realidad está haciendo su trabajo, no es que es lo que corresponde, no es que... Pero bueno, ante la falta de justicia y de todo este poder judicial corrupto, es donde hay que agarrar y salir a respaldar eso. Sergio, cuando Geral, el segundo juez que llevó la causa, cierra la causa y lo sobresee al único imputado en ese momento, que era Echazú. Sí. Ustedes, no me acuerdo si tu mamá, no me acuerdo quién, dijo que había sido presionado él para eso. Digamos, cuando la llama el juez Geral el 29 de noviembre a mi vieja, recordemos que un día antes de que se realice el G20.
siempre en ámbito internacional Sí. pasan las cosas. Aparece el cuerpo antes de las elecciones y antes de que vayamos a la CIDH en Uruguay a denunciar que teníamos un desaparecido. Todo rarísimo. Bueno, Pero en ese esa vez momento... le dice que tiene que cerrar la causa. Mi vieja le pregunta si no hay ningún culpable. Le dice que no por ahora, pero que la tiene que cerrar porque él fue presionado y apretado, él y su equipo. Bueno, ahí quería ir. Sí. ¿Presionado por quién? Bueno, no lo dice y obviamente cuando después le preguntan, eso lo niega. Pero presionado quizás con métodos a la D'Alessio, digamos, con métodos de vas a ir preso, te vas a sacar el cargo, te Algún calentar la carpetazo quizás, ¿no? ¿Viste? Cuando eso no lo sabemos. Tampoco tenemos algún, no sé, se me ocurre, algún controlador de ese tipo de jueces o de ese tipo de situaciones para ir a contener. Porque ¿a quién recurren los jueces si alguien lo aprieta? No sé, no se me ocurre, ¿no? Alguien, ¿a dónde van como para agarrar y denunciar todo eso? No, bueno. ¿O quedan como Padilla que tiene que ir el pueblo a apoyarlo? ¿O tiene alguien de parte del Estado? Claro, debería haber que eso. debería- Una institución, sí, claro. Se me ocurre, no sé, como para tener algo, un respaldo a esos jueces que quieren hacer algo, las cosas bien. Este 24 de marzo es el segundo que vos transitás diferente. Sí. Transitás como el hermano de Santiago. Me imagino que habrá sido antes a marcha el 24 de marzo, o no sé, pero imagino que sí, intuyo que sí, conociéndote un poco de haberte tratado este tiempo. ¿Sentís que la sociedad acompaña el reclamo de derechos humanos de ayer y de hoy? Sí, sí, y en realidad, bueno, yo soy un agradecido de todo ese apoyo y ese cariño de la gente. Porque como contrapartida de ese apoyo y de ese cariño, están los que dicen se murió ahogado, y los que le enrostran a los que recordamos que hay que explicar cómo fue que se ahogó Santiago ahí, Claro. nos dicen, pero ya está. Sí, pero bueno, eso fue algo que lo instalaron los grandes medios de la mano del gobierno y digamos que no en complicidad, pero sí en un silencio de parte del equipo forense. ¿Por qué? Porque cuando agarran y dicen 55 peritos dijeron que murió ahogado, cuando en los papeles, en el expediente, no dice absolutamente nada, no dice cuándo murió, cómo murió ni dónde murió, lo único que dice es la causa de la muerte. Nosotros le preguntamos al equipo forense, ¿murió el 1 de agosto? No lo sabemos. Murió porque hay un rango de días que no condicen con el estado de cómo se encuentra el cuerpo. Entonces, esto de 55 peritos dijeron. Ahora, no hubo un sector o algún periodista que haya ido a preguntarle a esos peritos, decir, ¿vos dijiste tal y tal cosa? No hubo nadie. Y por el otro lado hubo silencio. Entonces, eso, porque también es el Estado, el equipo forense. Sí, sí, claro. O sea, no es que yo hablo mal del equipo forense, yo no cuestiono nada, lo único que digo es que también hay una parte, o sea, pertenece al Estado y también hay un silencio. Y lo otro es que nosotros pedimos un montón de puntos de pericia para que se entienda. Es como que te dicen, el auto tiene 4 ruedas y nada más. Entonces vos decís, bueno, ¿qué marca es? ¿De qué color es? Sí. ¿Qué modelo? Precisiones, detalles. Detalles. Todo eso fue rechazado. ¿Por quién? Por Geral, que estuvo más de un año durmiendo la causa, pues no hizo absolutamente nada. Pero entonces en el saldo ese vos sacás más de apoyo de la gente que de esa clase de volviendo a reprobación. eso, las similitudes de todo lo que se pasó en la historia, con, si se quiere, con los vuelos de la muerte, la figura del desaparecido, con el agua, pues parece que es una práctica constante de que tiene que va de la mano eso. Y cuando aparece el cuerpo de Santiago es un 17 de octubre, como para un sector militante o partidario, que esa fecha es muy significativa, y en el agua, en un lugar donde 3 rastrillajes estuvieron en el mismo lugar y no había absolutamente nada. Lo recordamos perfectamente. Entonces, hay muchas similitudes ahí. Y el apoyo de la gente, yo este año, bueno, este 24 lo viví desde otra manera, un poco más relajado y más por mí, no con tanta esa carga de ir por Santiago, sino que, o sea, voy por Santiago, pero también voy por mí. Y por eso, todos nosotros, Sergio. Sí, Por todos totalmente, nosotros. y para que no se repita. Así que seguimos pidiendo verdad y justicia por Santiago. Y una cosita cortita, Sí. que como son en todas las causas, se interviene siempre el Estado. En la causa de nuestra, cuando vos decís que es el único imputado que no se autoimputó Echazu para tener acceso a la causa, también ocurre en la de espionaje, donde agarra y se autoimputa Gonzalo Cané,
que después pasa a pertenecer al Poder Lo Judicial. recuerdo. Y el abogado de Gonzalo Cané es el mismo abogado, que es Fernando Soto se llama, es el mismo abogado de Pinto, el prefecto que le dispara, o el árbitro que le dispara a Rafael Nahuel, el abogado de Chocobar y de varios de Gatillo Fácil. O sea que, como siempre está todo en el mismo... Un mundo pequeño. Todo pertenece al mismo Fuerza de Seguridad de Patricia Bullrich. Gracias por venir, Sergio. Gracias a vos y por adelante, invitarme. y aguante. Y Verdad y Justicia por Santiago y por todos aquellos que no tienen voz.